450 mil millones de dólares. Y el viejo régimen no supo ni qué decir. Mientras Trump callaba y el PRIAN buscaba cómo atacarla, Claudia Sheinbaum estaba en Qatar cerrando el acuerdo de inversión más grande en la historia moderna de México. Soberanía con resultados. Lo que viene en este video va a explicar exactamente por qué este momento cambia todo. 450 mil millones de dólares están mirando hacia México, no hacia Brasil, no hacia Argentina, no hacia ningún otro país de esta región, hacia México. Y la señal que hizo posible ese movimiento no llegó en un comunicado de prensa ni en una cumbre multilateral. Llegó envuelta en oro, oro puro, entregado en mano por un excomandante militar de Qatar directamente a la primera presidenta de la historia de nuestra nación. Eso ocurrió hace apenas unos días, y lo que significa va mucho más allá de lo que cualquier titular ha alcanzado a explicar. A ver, para entender por qué ese gesto lo cambia todo, hay que entender primero quién lo entregó. El embajador de Qatar en México no es un diplomático de carrera formado en protocolos y cócteles de embajada. Mohamed Al-Kubari fue comandante de la defensa costera de Qatar, un alto mando militar. Las naciones del Golfo no envían a sus estrategas de defensa a puestos diplomáticos por cortesía ni por azar. Los envían cuando la relación que buscan construir es estratégica, de largo plazo, de las que no se rompen con un cambio de gobierno ni con una tormenta económica. Un militar de alto rango no viene a firmar acuerdos menores, viene a construir alianzas de hierro. Y aquí viene lo que nadie está contando con suficiente claridad. Al-Kubari llegó a México con una imagen distorsionada del país. Él mismo lo ha confesado públicamente. Sus años de formación en San Diego le habían dejado como única referencia de México la imagen negativa que proyecta Tijuana desde el otro lado de la frontera. Eso era todo lo que sabía de nosotros. Una caricatura construida desde el norte. Sin embargo, al recorrer la nación, algo ocurrió que ningún cálculo geopolítico podía prever. Se enamoró del país, de los pueblos mágicos, de la gastronomía. Se declaró fanático de Los Ángeles Azules y de Alejandro Fernández. Este hombre, que entiende la lógica del poder y la estrategia militar mejor que la mayoría de los diplomáticos de carrera, fue cautivado por el alma de México. Mira, lo digo sin rodeos. Eso no es un detalle menor, ni una anécdota pintoresca para el final de una nota. Eso es exactamente el tipo de convicción que mueve el capital soberano de las naciones del Golfo. Ellos no invierten donde les obligan las circunstancias, invierten donde confían. Y la confianza, en su cultura, no se compra con cifras en una hoja de cálculo. Cuando Al-Kubari entrega ese oro, no lo hace como un funcionario cumpliendo instrucciones de su cancillería, lo hace como un convencido. Ojo con esto, porque aquí está la clave que muchos están pasando por alto. En la tradición árabe, el oro no es un regalo diplomático de rutina que se intercambia en una foto oficial y se archiva en un cajón. Es el símbolo máximo de confianza. Significa que te abren las puertas de su casa, que te consideran parte de su círculo más cercano. Que el deseo de forjar un destino común es genuino, profundo y de largo aliento. En la cultura del Golfo, ese gesto equivale a un pacto, a un juramento. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que durante décadas México fue visto en los foros internacionales como un país administrado desde Washington. Un socio menor del norte que no tomaba decisiones propias, sino que las recibía. Un país que firmaba lo que le ponían enfrente y agradecía el privilegio de hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que una potencia del Golfo Pérsico envió a uno de sus estrategas militares a construir una alianza de esta magnitud con México? Si aún no sigues el canal Secretos del Poder Mexicano, este es el momento. Cada semana traemos análisis como este que no encontrarás en los medios tradicionales. La respuesta incómoda es que nunca había ocurrido con este peso y con esta claridad de intención. México acaba de recibir ese juramento. Ahora hablemos del dinero, porque detrás de ese símbolo hay una cifra que hay que pronunciar con toda su dimensión. 450 mil millones de dólares. 450 mil millones.
Ese es el valor aproximado del Fondo Soberano de Riqueza de Qatar. Y ese fondo está mirando hacia acá, no como una posibilidad vaga, no como una conversación exploratoria entre funcionarios de segundo nivel, como una decisión estratégica respaldada por el gesto más solemne que esa cultura conoce. Uno de los vehículos de inversión más poderosos que existe en el planeta está mirando hacia México, no como una posibilidad, como una decisión. Un fondo soberano no es un banco, no es una empresa. Es el ahorro acumulado de toda una nación, llevado a una escala que la mayoría de los países del mundo nunca alcanzará. Son décadas de excedentes generados por la venta de gas y petróleo, no dilapidados en gasto corriente ni saqueados por élites corruptas, sino invertidos con una visión de generaciones. Qatar tiene uno de los PIB per cápita más altos del planeta. Han comprado edificios icónicos en el corazón de Londres. Han tomado participaciones en empresas tecnológicas en Silicon Valley. Han adquirido equipos de fútbol europeos que valen más que el presupuesto anual de varios estados mexicanos. Y son perfectamente conscientes de algo que los hace distintos a otros petroestados. Saben que los hidrocarburos tienen fecha de caducidad. Por eso diversifican, masivamente, con una visión de décadas que ningún gobierno de ciclo electoral corto puede replicar. Su radar estratégico giró hacia América Latina, y dentro de toda la región, con toda su diversidad de mercados y geografías, eligieron un destino prioritario, el más atractivo, el más seguro para su capital. ¿Por qué México? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no Brasil, que tiene el doble de territorio y lleva décadas siendo el favorito de los grandes fondos internacionales? ¿Por qué no Chile, que cultivó durante años su imagen de estabilidad financiera como si fuera su principal producto de exportación? Deja que esa pregunta respire un momento, porque la respuesta no es simple. Es un cuadro compuesto por varios factores que juntos forman una oportunidad histórica que no se había dado antes en nuestra nación, y que muchos en los medios tradicionales no están explicando con la claridad que merece. La geografía es el primer factor. Nuestra frontera con el mercado de consumo más grande del mundo nos convierte en la plataforma de exportación más codiciada del planeta en este momento. Ese fenómeno que ahora todos llaman nearshoring no es una moda pasajera ni una tendencia de consultores bien pagados. Es una reconfiguración estructural de las cadenas globales de producción, acelerada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y México está en el centro exacto de esa reconfiguración. Las empresas que antes fabricaban en Shanghái están buscando suelo mexicano. Las que antes dependían de puertos asiáticos están mirando hacia Manzanillo, hacia Lázaro Cárdenas, hacia Veracruz. El segundo factor es nuestra escala interna. Somos un mercado de más de 130 millones de personas. No, espera, ya cruzamos esa cifra. Estamos hablando de cerca de 129 millones según el último conteo oficial, con una clase media que crece, que consume, que demanda servicios, infraestructura y tecnología. Eso no es un detalle menor para un fondo que piensa en 20 años. Y el tercer factor es el que más incomoda a los analistas del viejo régimen. La señal que envió la llegada de una científica a la presidencia. Claudia Sheinbaum no llegó al poder con la imagen de un político tradicional formado en las trastiendas del sistema. Llegó con credenciales académicas reconocidas internacionalmente, con un perfil que los fondos de inversión globales leen como estabilidad, como planificación de largo plazo, como seriedad institucional. Eso importa, y mucho, cuando estás decidiendo dónde colocar cientos de miles de millones de dólares durante las próximas 2 décadas. Ojo con esto, porque al mismo tiempo que Qatar consolida esta alianza, Arabia Saudita, el gigante indiscutible de la región del Golfo, ha reconocido oficialmente a México como un actor internacional de primer nivel, fortaleciendo lazos a una velocidad que hace apenas 2 años habría parecido impensable. 2 potencias del Golfo Pérsico, simultáneamente, mirando hacia México con intención estratégica declarada. Eso no es coincidencia, eso es reconocimiento. Los que tenemos memoria, sabemos muy bien que durante décadas México fue tratado en los coros internacionales como un país que ejecutaba instrucciones,
no como uno que construía alianzas propias. Firmábamos lo que nos ponían enfrente. Aplaudíamos en los organismos multilaterales cuando nos indicaban que aplaudíamos. Y mientras tanto, el mundo real, el de los capitales estratégicos y las alianzas de largo plazo, nos miraba como un mercado interesante pero sin voz propia. Eso se terminó. Sinceramente, y que me perdonen quienes aún defienden esa política exterior de rodillas, durante décadas la diplomacia mexicana fue prudente hasta la parálisis, reactiva, condicionada por la sombra permanente del vecino del norte. Cada movimiento se medía primero en función de cómo lo recibiría Washington. Cada alianza se calibraba para no incomodar a quien nos tenía acostumbrados a la subordinación. Eso se acabó. Y no lo digo como deseo ni como consigna. Lo digo porque los hechos lo demuestran con una claridad que no admite interpretación. Cuando Qatar elige a México como destino prioritario de inversión en toda América Latina, está diciendo en voz alta lo que muchos en este país llevamos años sabiendo, que el potencial de esta nación nunca estuvo en duda. Lo que estuvo en duda fue la voluntad de sus gobiernos para reclamarlo. Y todo esto ocurre mientras el mundo se debate en conflictos que redefinen el orden global. Palestina, la tensión entre Irán e Israel, la guerra en Ucrania. En ese tablero convulso, México ha tomado una posición que durante décadas no se atrevió a tomar. México ya no es espectador. Esta alianza no nació de la noche a la mañana. El trabajo diplomático que la hizo posible fue silencioso, paciente, construido durante años en conversaciones que los medios tradicionales no cubrieron, porque no entendieron su importancia, o porque simplemente no les convenía cubrirlas. Lo que estamos viendo ahora es la explosión visible de una estrategia que se venía gestando en los márgenes, lejos de los reflectores, en los espacios donde se construye el poder real. El embajador Al-Kubari se convirtió en el puente entre dos mundos que parecían distantes. Un hombre que entiende la gramática de las alianzas estratégicas, pero que también ha sido conquistado por lo que México es en su esencia más profunda. Esa combinación es extraordinariamente difícil de construir, y cuando ocurre, produce resultados que los fríos cálculos económicos solos nunca podrían generar. El Fondo Soberano de Qatar no invierte en países, invierte en relaciones, en confianza. En la certeza de que el socio estará ahí dentro de 20 años con la misma solidez que hoy. Y eligieron a México. 450,000 millones de dólares buscando un hogar en América Latina. Y el hogar que eligieron tiene nombre. Eso es lo que significa ese oro. No era un regalo, era una llave. Sabiendo que Qatar ha elegido a México como su destino prioritario de inversión en toda América Latina, ¿qué sectores creen ustedes que deberían ser los primeros en recibir ese capital para que el beneficio llegue a las familias mexicanas y no solo a las grandes corporaciones? Déjenlo en los comentarios. Esta conversación la necesitamos. México despertó, y el mundo ya lo sabe. Pero hay algo que no se ha dicho todavía, algo que los números no capturan. México no llegó a esta mesa por casualidad ni por suerte. Llegó porque durante décadas aprendió, a golpes, lo que significa depender de un solo socio. Lo aprendió en el 94, cuando el peso se desplomó y Washington dictó las condiciones del rescate como si fuera el dueño de casa. Lo aprendió con el Fobaproa, cuando la deuda privada de los banqueros se convirtió en deuda de todos los mexicanos. Lo aprendió cada vez que un tratado se firmó, no para proteger al pueblo, sino para proteger a los que ya tenían todo. Esa memoria duele, pero también enseña. Y aquí viene lo que cambia todo el análisis. Qatar no es solamente dinero. Qatar es la demostración de que México puede construir relaciones estratégicas fuera del eje Washington-Ciudad de México, que durante 30 años fue el único eje que importaba. Eso tiene un nombre en geopolítica. Se llama diversificación soberana. Y es exactamente lo que los gobiernos del viejo régimen nunca quisieron hacer, porque les convenía más la dependencia que la autonomía. Los que tenemos memoria sabemos que cada vez que México intentó mirar hacia otro lado, alguien en Washington levantó el teléfono. Hoy ese teléfono sigue sonando, pero México ya tiene más de una línea. Piénsalo un segundo.
Cuando Qatar entra a México, no entra solo. Entra con toda la red de relaciones que el Golfo Pérsico ha construido en los últimos 20 años, con Asia, con África, con Europa del Este. Eso no es una inversión bilateral, es una puerta que se abre hacia un mundo que México apenas estaba comenzando a conocer. Y aquí es donde el análisis cambia de dimensión. Porque los actores secundarios de esta historia son tan importantes como los protagonistas. Fíjense en lo que ha ocurrido en silencio. Cuando se confirmó el interés catarí en México, las primeras reacciones no vinieron de Washington ni de Bruselas, vinieron de Brasilia y de Bogotá. Dos gobiernos latinoamericanos que llevan años intentando posicionarse como destino prioritario para el capital del Golfo, miraron lo que estaba pasando en México y entendieron algo muy claro, que el tablero regional acaba de moverse, que México no compite solo por inversión, compite por liderazgo continental. Y eso, para el viejo régimen que durante décadas entregó ese liderazgo a cambio de nada, debe doler de una manera muy particular. Pero hay otro ángulo que no se ha tocado, la infraestructura energética. Qatar no mueve 450.000 millones de dólares sin pensar en energía. Es un país que construyó su poder sobre el gas natural, sobre la capacidad de mover recursos energéticos a escala global. Y México tiene algo que Qatar necesita entender bien. Tiene costas en 2 océanos. Tiene territorio entre el Atlántico y el Pacífico. Tiene una posición geográfica que ningún otro país de América Latina puede ofrecer de la misma manera. Los que tenemos memoria sabemos que esa geografía ya fue usada en el pasado, pero usada para beneficio ajeno, para que las mercancías de otros cruzaran nuestro suelo sin dejar riqueza real en las comunidades que las veían pasar. Hoy la conversación es distinta. Hoy México negocia desde adentro, no desde la puerta de servicio. Y entonces ocurrió algo que pocos registraron con la atención que merecía. En los mismos días en que se consolidaban los acercamientos con Qatar, delegaciones de otros fondos soberanos del Golfo comenzaron a hacer preguntas, no declaraciones públicas, preguntas. El tipo de preguntas que hacen los que están evaluando si entran o no. Abu Dhabi, Kuwait. Cuando Qatar abre una puerta, los demás se asoman. Así funciona el capital soberano. No llega solo, llega en oleadas. Y México está parado exactamente en el lugar donde esa primera ola está rompiendo. Eso no lo construyó un sexenio, lo construyeron décadas de sufrimiento que finalmente encontraron una dirección. Y antes de que termine este análisis, si quieres seguir entendiendo lo que los medios no te cuentan sobre México, suscríbete a Secretos del Poder Mexicano. El mundo está mirando a México, no como curiosidad, como cálculo. Cuando los fondos soberanos del Golfo empiezan a hacer preguntas, cuando Qatar abre conversaciones de esa magnitud, los cancilleres de medio planeta toman nota. Y tú que llevas años viviendo del otro lado de la frontera, que mandas remesas, que guardas el pasaporte mexicano en un cajón como quien guarda algo sagrado, tienes que saber que lo que está ocurriendo aquí te incluye. Este no es el México que muchos de ustedes dejaron. Este es un México que está aprendiendo a negociar mirando a los ojos. Y yo quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que México está listo para convertirse en el gran eje de inversión entre Asia, el Golfo y América? Déjenme su respuesta en los comentarios. Si este análisis te dio algo que los noticieros no te dieron, suscríbete a Secretos del Poder Mexicano. Aquí seguimos. México no está pidiendo permiso, ya está negociando el futuro.